respetuosos y ser respetuosos y agradecidos con el tiempo de ustedes. Iniciamos a las 13:10 hora de Costa Rica, 4:10 Colombia, como decía la invitación. Con alegría los vamos a invitar y los estamos recibiendo en este segundo encuentro del proceso participativo para la elaboración del Manual de Pastoral de Adicciones. Todos somos una comunidad que estamos caminando unidos, que estamos buscando responder con amor y con compromiso a los desafíos que viven nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe. Hoy iniciaremos nuestro encuentro con una oración que nos va a ayudar a disponernos al diálogo, pero también y sobre todo al trabajo fraterno. Y al final de este encuentro también nos vamos a volver a reunir en oración para poder agradecer lo que juntos hemos compartido y hemos logrado. Quiero contarles que vamos a trabajar principalmente en esta jornada en dos momentos. En la primera parte vamos a tener ponencias y temas centrales que nos van a orientar en todo lo que es el trabajo de la jornada. Pero luego vamos a tener un espacio en grupo donde vamos a poder dialogar, compartir nuestras miradas, pero también recoger la palabra de todos y todos para así fortalecer este encuentro. En los temas que vamos a abordar principalmente son los antecedentes magistrales y los fundamentos antropológicos. Como les decía anteriormente, es muy importante que en este encuentro en el que lo que nos une es la fe y el deseo de ayuda, podamos poner en manos de Dios y pedir su guía en este caminar que vamos a hacer. Por eso vamos a invitar a Rejana Hauch, que es de Brasil, de la Pastoral Sobriedad y de la Fraternidad del Camino, para que nos ayude con la oración inicial. Adelante, Rejana. Buenas noches a todos y a todas. Les invito entonces a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado. Ave purísima, sin pecado Pecado concebida. concebido. Les invito a que recemos juntos el Evangelio del día de hoy. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, narrado por San Lucas, capítulo 11, de versículo 37 hasta 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor les dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? De más bien limosna de lo que tiene, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, vamos también a invocar la protección y la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de nuestro continente americano. También les invito a rogar, en el silencio de sus corazones, la intercesión de la patrona de sus respectivos países. Yo invoco la intercesión de la patrona de Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Les invito a sumarse a esta oración los hermanos argentinos con la intercesión de la Virgen de Luján, los hermanos paraguayos con Nuestra Señora de Calcupé, y así simultáneamente todos y todas invocamos la protección de la Virgen de cada país. Santa Madre de Dios, te pedimos que ruegues junto a tu Hijo Jesucristo para que nos conduzca y nos fortalezca hoy en los trabajos, fundamentos antropológicos y antecedentes magistrales, y en nuestro camino hacia la elaboración de este material de pastoral de adicciones en América Latina y Caribe. Rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros, peregrinos de esperanza, para ser de los excluidos, nuestros preferidos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Reyana, por unirnos en esta oración, por Amén. recordarnos el por qué estamos acá y por poner en manos de Dios la labor que tenemos para este encuentro. Nuevamente también, gracias a todas las personas que se están uniendo, que estamos trabajando unidos y que sabemos que vamos a tener resultados significativos. Para poder continuar con este primer momento que les mencionaba, vamos a escuchar al padre Benjamín Osandón, que él nos va a hablar de los fundamentos antropológicos. Quiero invitarlos nuevamente a que estemos un poquito pendientes de los micrófonos para poder trabajar de la manera más fluida, pero también que tengamos dispuesto nuestro corazón y nuestra atención para que en los trabajos en grupo podamos retomar lo que nos trae el padre Benjamín Osadón. Muchas gracias, padre. Adelante. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿cierto? Ya lo está compartiendo. Todavía no está en modo presentación, pero ya la estamos viendo. Perfecto. Ya. Listo, padre. Bueno, les voy a hablar un poco de una introducción antropológica, porque nos daremos cuenta que dependiendo del concepto que tengamos sobre el ser humano, es también cómo cambia mucho cómo abordamos también el problema del consumo problemático de droga. Y la categoría fundamental va a ser la dignidad de la persona humana. Eso va a ser lo que vamos a tratar en esta pequeña exposición. Entonces, hacer un poco de historia sobre el concepto de persona, que esto es bien importante porque el concepto persona, prosopon en el griego, significaba más bien, se utilizaba en el teatro y era más bien, significaba máscara, porque cuando actuaban los personajes del teatro, se colocaban una máscara encima de su rostro y estaban toda la presentación con esa máscara encima. Y eso es lo que significaba en realidad la palabra persona, no es lo que nosotros hoy día entendemos por la palabra persona. El concepto de persona es un aporte de la teología, que sobre todo en Occidente, pero ya que permeó la cultura en general, esta palabra viene desde la teología, especialmente a partir de la reflexión sobre la Santísima Trinidad. El primero en ocuparlo fue un pensador en el siglo segundo, Tertuliano, que habló de que justamente para tratar de explicar esta distinción que hay en Dios sin división, es que él dice que Dios es una sustancia, tres personas. Y a partir de acá, el concepto de persona empieza a tener otro significado. Ya no es lo mismo que cuando se hablaba en el mundo griego como una máscara. Persona se empieza a ocupar para hablar de las realidades distintas en Dios sin caer en un triteísmo, sin que sean tres dioses, sino que un solo Dios, eh, pero que hay una distinción. Y recordar este origen nos ayuda a no perder de vista que la persona humana, además de ser quien es, está en una relación constitutiva a otras personas y es depositaria de una dignidad absoluta e inalienable. Porque persona, desde la teología, nos hace entender que ser persona implica eh, ser relacional. No hay persona sin relación. No hay persona sin relación. Esto después lo vamos a profundizar un poco. De hecho, en la antigüedad, en el mundo griego, si ustedes leen Aristóteles,
no sé si alguno habrá estudiado un poco de filosofía, esta categoría de sustancia y accidente. Para Aristóteles, la relación es un accidente. Y desde el cristianismo ya las relaciones ya no son más un accidente, son sustanciales. Es un poco, es complejo lo que estoy diciendo, pero es precisamente para que lo que quiero decir es lo que viene. Ah, no, vamos a saltarnos eso por ahora. Eh, lo que quiero decir es que, como dice un teólogo posterior, el amor requiere al menos dos y su perfección se realiza en tres. Y eso lo vemos en la Santísima Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo responde amando al Padre, y este amor mutuo se hace persona en el Espíritu Santo. De ahí viene el concepto de, de persona. Dicho eso, persona nos pone en una categoría en que implica individualidad, implica conciencia, implica sobre todo relación. Y la persona, desde el cristianismo, es una persona digna. La persona humana es digna. Tiene una dignidad la persona humana, que además también en la antigüedad la dignidad tenía otra, significaba otra cosa a lo que significa hoy en día. Entonces, quiero, por favor, si pueden abrir su micrófono y les quiero hacer esta pregunta. Vamos a hacer un ejercicio del dignitómetro. No sé si reconocen a estos tres personajes y les quisiera pedir que me pudieran ordenar. Yo creo que los argentinos lo van a ordenar de manera distinta que al resto, pero ordenar de más digno, menos digno a estas personas. Y si pueden justificar por qué le dan ese orden. Juguemos un poco con este ejercicio. No sé si lo reconocen. Está la Madre Teresa, ahí está Pablo Escobar, Diego Armando Maradona. Si ustedes los tuvieran que ordenar en dignidad, ¿a cuál pondrían primero? ¿Qué notas les pondrían en dignidad, del 1 al 10? Desde la cara de Dios, soy padre Vladimir Aguilar Barrueco. Desde Dios, los tres tienen la misma dignidad y reciben el infinito amor del Padre. ¿Vale? No habría un ¿Alguien, orden específico. ¿alguien lo quiere decir de otra manera? ¿Que no todos son igualmente dignos? Independientemente de sus características, de sus comportamientos o su forma de vida, todo ser humano pues es digno. Todos merecemos dignidad, respeto como personas. Que todos son hijos y hijas de Dios. Todos, ser humano es digno. Ahí no hay categoría. Yo creo que, ¿Vale? yo creo que son igualmente dignos, aunque cada uno vivió su dignidad de manera diferente. Vale, vale. Buenas Bueno, tardes, desde Panamá. Yo creo que cuando trabajamos con personas que consumen sustancias, pues tenemos un expositor ahí que es el señor Pablo Escobar, que en paz descanse. Pero siento que cuando trabajamos con drogas, pues la dignidad de las personas tienen que ser iguales ante, ante Dios y ante el mundo. Gracias. bueno, Desde gracias. Lo la, dejamos hasta ahí. ¿O alguien más quería hablar? yo Quería, quería decir que desde la creación somos creados a imagen de Dios y el mismo Dios a través de su Hijo a todos nos redime en Cristo. Entonces la dignidad la mira desde la misma mirada para todos. Gracias. Bueno, ya dijeron todo lo que tenía que decir. No, miren, el Papa Francisco en... Hoy no me pasa la diapositiva, ahí sí. El Papa Francisco en la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, bueno, firmada por el Papa Francisco, que se llama Dignitas Infinita, dignidad infinita, él distingue cuatro tipos de dignidad, justamente porque es verdad que no siempre todos viven la vida como de la misma manera, ¿no? Entonces hay una dignidad ontológica que es la fundamental, que esa
nos es dada por ser hijos de Dios. Y esa no se añade desde afuera, no cambia, eh, no te la ha dado, tú la tienes de manera intrínseca, esa dignidad ontológica por ser hijo de Dios. Pero también hay una dignidad, el Papa, digamos, en el documento firmado por el Papa, también uno puede hablar de dignidad moral, que depende, de acuerdo a los actos propios que uno hace en su vida, de alguna manera hay actos que son más dignos que otros. También está la dignidad social, que tantas veces a muchas personas se les quita dignidad cuando se les impide vivir con las condiciones básicas para subsistir. También está la dignidad existencial, que una persona puede tener todos los aspectos de su vida satisfechos, pero, no sé, por alguna enfermedad o por alguna crisis de su vida, etcétera, siente que su vida como que siente que es indigna. Entonces, es verdad que hay que hacer esa distinción para no confundirse, pero la dignidad que a nosotros nos interesa hablar aquí es la dignidad ontológica, y nos vamos a detener. Y ustedes ya lo dijeron, esta dignidad brota del ser creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es amor y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también somos amor. Si Dios es comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano también es comunidad de personas. Y esas relaciones con los demás no son algo que se puede prescindir, no es algo accidental. El Papa Benedicto hablaba de que el ser humano existe desde otro, con otro y para otro. Eso es lo que nos hace ser humano. Existir porque hay otros que nos han dado la vida. La vida la compartimos con otros y encuentra sentido cuando la entregamos a otro y cuando la vivimos como una vocación al servicio de los demás. Entonces, si Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, esto quiere decir que la persona humana es sagrada. Y aquí alguien que también lo dijo cuando habló. Y a su vez Jesucristo entregó su propia sangre, su vida, por el ser humano. Y eso le da un valor infinito a la persona humana, a toda persona humana. Y es lo que es fuerte el título de este texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dignidad infinita. Tómenle el peso de lo que significa. El ser humano tiene una dignidad infinita. Y de hecho, ahí lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la Iglesia ve en el ser humano la imagen viva de Dios mismo. Y en ese sentido tiene una altísima vocación, una altísima dignidad. Voy a pasar un poco más rápido porque esto ya lo hemos dicho. Y aquí quiero detenerme unos segundos, pero la relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. El ser humano no es solamente una isla, no es un ser solitario, no se basta a sí mismo. Para ser también plenamente humano, como decía antes, necesitamos de los demás, porque de los demás recibimos la vida, con los demás la compartimos y con los demás también la proyectamos hacia, en un sentido trascendente. Hasta aquí, esto es una primera parte, ahora voy a hacer una segunda parte. Hasta aquí queda claro, ¿no? La dignidad de la persona humana. De esta dignidad de la persona humana, que voy a aquí hacer una segunda parte, se desprende también, voy a compartir de nuevo, perdón, eso. De la dignidad de la persona humana también es muy importante reconocer que el ser humano es una unidad, que uno podría decir de cuerpo y alma. Aquí depende el tipo de antropología, porque hay, por ejemplo, antropología en la Biblia que son tripartitas, dice cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí lo vamos a simplificar, lo vamos a dejar en cuerpo y alma porque se entiende que el alma es espiritual. Aquí ayúdenme a hacer este ejercicio rápido. Miren todos los verbos que tenemos. No los vamos a hacer todos, pero por ejemplo, díganme a qué dimensión del ser humano corresponde estos verbos, estas actividades humanas. Caminar, por ejemplo. Del cuerpo o del alma. Cuerpo, 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 Hablar, cuerpo, 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 reír. cuerpo, ¿Nadie dice otra cosa? Llorar.
No, Para mí alma. reír es alma. Para mí Alma. también, Alma. Sí, para mí reír es alma. Cuando caminas, puede ser de Hay que una camines por ventaja un de lugar las donde tú dos o creciste de la todas. infancia, y Para entonces mí no se te Escuchar, llega el alma. puede. Para mí las dos. bien. Todos los Bien, dos. yo creo que Orar, todas son acciones del cuerpo y del alma. bueno, me pillaron, vamos, efectivamente. Es verdad que algunas tienen una función más, una preeminencia en algunos en algún aspecto, pero sin embargo, en cada una de estas acciones se interrelaciona tanto el cuerpo como el alma. No, nunca están totalmente separados. Por ejemplo, uno dice orar, que podría parecer una acción espiritual, por supuesto, una acción espiritual, pero uno no puede orar sin, por ejemplo, hacer silencio, sin recogerse, sin una posición que nos ayude a rezar. ¿Se fijan? Que eso nos da cuenta de que el ser humano es una unidad. ¿Y por qué esto es tan importante para el tema de las adicciones? Porque hay una tentación de reducir al ser humano a una de sus dimensiones y esto tiene consecuencias, que es justamente lo que queremos dar cuenta. Si uno entiende al ser humano solamente como cuerpo, se produce una reducción biologicista. Y entonces, la manera en que abordamos, no sé, los procesos de rehabilitación, por ejemplo, nos vamos a encargar de toda la dimensión médica, por ejemplo, eh, pero luego dejamos tantos otros aspectos fuera que al final el ser humano no termina de sanar. Por el otro lado, también está la reducción espiritualista. Esto es muy, perdónenme que lo comente, muy propio de algunas comunidades terapéuticas, que de repente se dice, no, mira, tú reza y todo lo demás da lo mismo. Y de repente se olvida también que el ser humano es cuerpo y, por ejemplo, le puede dar tiene un síndrome de abstinencia, tiene, no sé si tiene alcoholismo, le puede dar un delirium tremens. Y eso eh, no es tomarse en serio también esta unidad, porque la antropología cristiana siempre ha sido unitaria. Es un cuerpo animado, un espíritu encarnado, que es inseparable. Esto lo voy a pasar rápido, pero les dejo las preguntas planteadas. Fíjense que esto tiene consecuencias, como les decía. O sea, estos conceptos, si lo llamo el problema de la adicción, ¿cómo se traduce el problema de la adicción si es que caemos en un biologicismo? Tiene prácticas que son propias. O si caemos en un espiritualismo, que era lo que les decía antes, también tiene ciertas prácticas y desconoce otras. Y entonces, qué importante, y queda aquí la pregunta planteada, cómo concebir la adicción de manera coherente a nuestra antropología cristiana y de tal manera que si no aborda al ser humano completo, no termina de dar la respuesta que corresponde y queda coja la respuesta. Y por último, lo que les decía antes, desde una antropología cristiana el ser humano es constitutivamente relacional, no es un accidente. No es más, y esto es una categoría, por eso nosotros hablamos de persona y no hablamos de individuo, porque el individuo es esta sustancia que está sola, aislada, pero el ser humano es una red de relaciones. No se entiende sino, como les decía, desde otro, con otro y para otro. Y fíjense que esto también tiene consecuencias en los procesos al enfrentar la problemática de las adicciones, porque una reducción individualista que solamente se queda en el individuo pierde de vista, por ejemplo, el contexto, pierde de vista que hace parte de una familia, pierde de vista que hace parte de un barrio, de una comunidad. Y al final muchas veces le achacamos a la persona, bueno, si tú no te esfuerzas, esto es porque tú no te esforzaste. Y a veces es perder de vista toda esta red de relaciones que están afectando a la persona en su proceso. Por el otro lado, también es una reducción, la reducción colectivista, cuando se olvida al individuo, solamente se tiene en cuenta la sociedad y se cree que por hacer cambio de las representaciones culturales, sociales, la persona con eso solamente ya va a poder salir adelante. Y en realidad no es justo porque tenemos que lograr esta integración entre el individuo y la sociedad. Había un teólogo von Balthasar decía, lo que más integra es lo más verdadero. Y el ser humano al mismo tiempo es un ser que tiene una personalidad propia, pero al mismo tiempo está en relación con los demás y hace parte de un cuerpo
que aquí lo paso rápido, pero que la antropología cristiana ha encontrado una categoría muy bella, que es la categoría de pueblo. Ahí el Papa Francisco en Fratelli Tutti justamente hablaba de esta categoría que nos hace entender que la sociedad no es la mera suma de los individuos, sino que conforma, esto en categorías cristianas, conforma un cuerpo, conforma una comunidad, puede pensar en objetivos comunes, puede tener un proyecto en común. Bueno, y aquí les dejo también esto lanzado, porque creo que no nos da en este momento para detenernos así al detalle. Eh, pero justamente dejo marcada esta pregunta. ¿Cómo pensar el problema y la respuesta en el marco de una antropología cristiana? Porque si ustedes se fijan, están estas tentaciones de reducir, hacer una reducción individualista, hacer una reducción colectivista y en otro sentido también hacer una reducción biologicista o una reducción espiritualista. Bueno, nosotros tenemos una propuesta integral y desde aquí tenemos que partir para dar una respuesta adecuada. Aquí hay un resumen, un esquema resumen de esta introducción antropológica, si se fijan, de la persona humana que es infinitamente digna en un sentido eh, ontológico. Esa persona humana es una unidad de cuerpo y alma y es una persona humana que implica relación, socialización, es decir, donde se integra el individuo en una sociedad. Y de todo esto surgen las dimensiones de la persona humana y que de alguna manera establecen la relación, aquí bueno, no estamos haciendo un curso propiamente tal, pero nos dan el eje de cómo hacer un abordaje adecuado a la problemática de las adicciones. Eso era lo que yo les quería presentar, que creo que puede ser como un fundamento, como el cimiento que tiene que estar a la base de del documento que queremos elaborar, porque si no, fíjense bien, como pasa un poco en el documento anterior del año 2000, eh, se concentra demasiado en la sustancia, por ejemplo, pierde de vista la persona. Ahora nosotros queremos poner en el centro la persona humana, pero no de cualquier manera, sino con una dignidad infinita, con una concepción que es integral, con una unidad de cuerpo y alma, y, y en una categoría muy importante para nosotros, que es una categoría relacional, que nos hace poner nuestra atención en la comunidad, en el barrio, y no dejar al individuo de Santi. manera aislada. Eso. Ah, no, yo voy. ¿Sí? Dale, Recordemos los micrófonos, por favor. Perdón, padre. Bueno, eso era lo que les quería compartir como introducción antropológica. Eh, Muchas gracias, gracias por la paciencia y el tiempo, pero creo que es un cimiento importante para desde dónde construir, eh, desde dónde construir este manual. Don Gonzalo, ¿nos podría apagar el micrófono? A don Gonzalo lo conozco, entonces no se preocupen. Bueno, padre Benjamín, muchísimas gracias por hablarnos sobre los fundamentos antropológicos. En cada minuto que usted nos habló, estoy segura que nos dejó una gran enseñanza, pero sobre todo que nos está invitando a mirar con nuevos ojos la grandeza del ser humano. Definitivamente gracias, padre, porque tenemos que aprender que en cada rostro, de acuerdo a lo que usted nos dijo, se va a revelar la dignidad y el valor que Dios nos ha dado a todos, pero también en su charla nos recuerda el valor de la unidad y que esta fe no la podemos no la podemos vivir solos, sino que nos necesitamos unos a otros para poder crecer, acompañarnos y crecer. Muchas gracias, Padre Benjamín. A continuación, vamos a hablar con el Padre David Solano, que el Padre David Solano nos va a presentar sobre lo que son los antecedentes magistrales. No hemos dejado un espacio para preguntas o para consultas, porque después les recuerdo que en un segundo momento vamos a tener los espacios grupales, donde nosotros esperamos que podamos construir un conocimiento y que todas estas bases que nos están dejando nos sirvan para poder tener un compartir muy productivo. Padre David, adelante. Tardes a todos y todas, un gusto estar con ustedes. Yo titulé este recorrido por el magisterio
eclesiástico en tema de drogas, adicciones, farmacodependencia, la pastoral latinoamericana sobre ese tema y hacer un recorrido. eh, No es exhaustivo porque el espacio no da para eso. No nos podemos detener en todos los documentos, pero sí quisiera empezar con una especie de línea de tiempo, porque eso nos ubica en el proceso sociohistórico que también la Iglesia vive en su toma de conciencia sobre la pastoral de adicciones, la pastoral en el consumo de sustancias psicoactivas y también la realidad que nos circunda en torno a estos temas. Y el primer hito yo lo coloco en la década de los 70 a nivel magisterial. ¿Y por qué allí? Bueno, porque allí empiezan las primeras orientaciones a hablar del tema o de los temas relacionados con el consumo de sustancias, adicciones y la pastoral sobre ellos. Y uno de los primeros hitos es el documento de San Pablo VI, ¿verdad? Evangelii Nunciandi, que insiste, no lo puse en palabras de hoy, no con esas palabras, pero insiste en la necesidad de que la evangelización llegue a todas las periferias humanas con aquello de que evangelizar es llevar la buena noticia de Jesucristo a todos los lugares y a todos los ambientes, y que esa es la dicha y la razón de ser más honda de la iglesia. Un documento que tiene la edad mía, 50 años de existir, habla de cómo acercarse a las distintas situaciones de las personas. Y allí, ¿verdad? Encuentro yo uno de los primeros hitos de orientación, de ir al encuentro de las poblaciones que tienen algún consumo problemático de alguna sustancia. Luego, en los años 80, hay una especie de reconocimiento pastoral. Es decir, empieza a crecer la conciencia de que hay que hacer algo con el asunto pastoralmente hablando. Por eso digo que es una conciencia progresiva y eso nos ha pasado en la iglesia en otros tantos temas de la vida social. No podemos olvidar que como antecedente de todo este proceso está el Concilio Vaticano II con su constitución pastoral Gaudium et Spes, que nos invita, ¿verdad?, a salir al encuentro de, comillas, el mundo moderno. Después de muchos años de estar peleando con el mundo moderno, hasta con condenas de la modernidad y del mundo moderno y de la sociedad moderna, 1962, 1965, y de ahí en adelante, como eco del Concilio Vaticano II, todo un acercamiento pastoral. La década de los 80 yo la llamo de reconocimiento pastoral, porque empieza a aparecer, ¿verdad?, en la Carta de 1987, el Consejo para la Familia, Familiaris Consortium, la familia como núcleo preventivo. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo distintos temas asociados a la atención pastoral de las drogas y las adicciones o el consumo de drogas y el asunto de las adicciones. Moral, de la teología moral y un enfoque social. Y yo coloco allí dos hitos de documentos. El primero, de 1992, el catecismo, el uso terapéutico, el uso no terapéutico de sustancias es falta grave. El uso terapéutico es aceptable, es moralmente aceptable, pero el uso no terapéutico de sustancias ama a quienes distribuyen drogas, traficantes de muerte, y hace un llamado a diócesis en el mundo, procesos preventivos del consumo de sustancias y procesos pastorales para prevenir, que no se dejan botados, ¿verdad? Aparece en la década de los 90, pero luego en los 2000 hay diócesis que plantean todo un itinerario preventivo del consumo problemático de sustancias. En la década de los 2000, ¿verdad? Yo pienso que allí aparece más, de una manera más clara, y haciendo eco de la conciencia de, que se toma de la antropología cristiana, que ya el padre Benjamín nos expuso, un enfoque más integral y estructurado, que supone acercarse a distintas dimensiones de la persona humana, aunque allí tenemos como hito magisterial el, el manual
del 2000-2001 de Iglesia, Drogas y Toxicomanía, un manual pastoral que evidentemente está más recargado en algunas dimensiones que en otras, ¿verdad? Todos hemos recorrido el documento y nos hemos dado cuenta, aquí nos faltan algunas cosas en otras dimensiones para lograr un abordaje integral. Y en esa misma década de los 2000, yo recupero del documento de Aparecida, de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, la insistencia en la necesidad de las comunidades como sanadoras e incluyentes y el mapeo de nuevas pobrezas que hace el documento de Aparecida, donde figuran los rostros sufrientes de las personas que consumen sustancias, usando el lenguaje de la época, ¿verdad? Pensando en farmacodependientes o en drogodependientes, que son las palabras que se usan en Aparecida, ¿verdad? Luego damos un saltito a la década del 2010, segunda década del siglo XXI, y allí empieza una especie de una revolución, ¿verdad? No solo el enfoque integral, estructurado, que ve el nacimiento de muchos centros de atención, incluso de raíz católica, sino que ya en la década de los 2010 y por el influjo del Papa Francisco se plantea la necesidad de una cultura del encuentro con una iglesia en salida y de la misericordia. Y allí quiero recuperar, ¿verdad?, el pontificado de Francisco del 2013 al 2019, donde insiste que seamos como un hospital de campaña que acoge a todos los que están heridos por el camino de la vida, usando la expresión de la parábola del buen samaritano, ese hospital de campaña que pone atención, que tiene un cuidado y una atención amante, son palabras del Papa Francisco, y solo con esa atención amante se puede suscitar la cultura del encuentro, donde evidentemente es clave lo que ya el padre Benjamín nos decía sobre la dignidad que todos y todas tenemos y que debemos asumirla en el abordaje pastoral con las personas que tienen algún consumo de sustancias, ¿verdad? O sea, nosotros no dejamos botada la dignidad ni la antropología cristiana a la hora de hacer una propuesta pastoral. Y en este breve recorrido, ¿verdad? Pienso yo que el enfoque del 2020 para acá es un enfoque sinodal y más latinoamericano. Evidentemente el influjo del Papa Francisco allí es un peso enorme y allí empiezan los procesos de estructuración desde el CELAN en 2021 con PLAPA y la Pastoral Latinoamericana de Adicciones, el 2023, ¿verdad? El Papa Francisco insistiendo en que cada adicto es un hijo de Dios con derecho a nueva vida. Todo eso hay que ir traduciéndolo en gestos concretos. Por eso en este recorrido, ¿verdad?, están los documentos, pero también está lo que yo llamo la recepción pastoral, que allí a veces se nos complica, ¿verdad? Porque una cosa dice el documento y otra cosa es cómo lo recibimos en determinados contextos y tratamos de implementar lo que el documento dice, ¿verdad? Y entonces en ese intento de recepción pastoral, pues aparecen en una síntesis teológica, ¿verdad? Algunas cosas como el uso terapéutico de sustancias es legítimo, la pastoral tiene que denunciar, prevenir, acompañar y seguir insistiendo en aquel enfoque que viene de los 90, de que el uso no terapéutico de sustancias es moralmente grave. Eso sigue acompañando los procesos que suceden en distintos modos, ya sea de procesos preventivos, de procesos de tratamiento de la adicción y de procesos, yo prefiero usar la palabra reintegración a reinserción social, porque en realidad la persona no se desconecta del todo social cuando está con un consumo de sustancias y está al margen de la vida social, pero está conectado de algún modo a esa sociedad que le vuelve cada vez más ansioso, que le culpabiliza por el consumo y que no le ofrece oportunidades. Entonces yo prefiero hablar de reintegración social. Allí reconocer, ¿verdad?, que hay factores asociados al consumo como pobreza, violencia, desigualdades, nuevas amenazas, ¿verdad? Que las tenemos en nuestros países y las respuestas tan variadas porque pasan por esta plataforma de pastoral de adicciones, pasan por lo que hacen las Cáritas en los niveles nacionales y diocesanos y algunas iniciativas de las diócesis que son estrictamente iniciativas en torno a las personas con adicciones. Entonces, hay una respuesta pastoral muy variada de todos los tamaños, colores y sabores, suelo decir yo, ¿verdad? Y que ofrecen prevención, tratamiento, acompañamiento, ese tipo de acciones.
Junto con esto, ¿verdad? El énfasis de la prevención comunitaria, que ya por ahí el padre Benjamín reseñaba, programas escolares, talleres familiares, campañas parroquiales y diocesanas, con la intención de reducir factores de riesgo y educar en valores con procesos preventivos. Y entonces es una manera de adaptar lo que el magisterio universal y regional ha dicho sobre el tema de las adicciones. Insisto mucho en eso, en la recepción del magisterio, ¿verdad? Que es como cada uno de nosotros encuentra en su librillo la forma de aplicarlo al contexto concreto en el que se desenvuelve la acción pastoral de la iglesia. En el fondo es una vivencia del discernimiento evangélico de las realidades sociales, como lo llamaba el padre Sergio Bernal Restrepo en aquel librito de los años 90 publicado por el Indosoc. La necesidad del discernimiento evangélico de la realidad social es la que nos empuja a tener unas respuestas muy variadas de ese recorrido tan rápido que hice por décadas, ¿verdad? Hay más documentos, hay mensajes de obispos, hay orientaciones pastorales de algunos obispos, hay iniciativas muy interesantes, ¿verdad? Para enfocar el asunto de las adicciones. Siguen habiendo nuevas iniciativas por allí, ¿verdad? Algunos obispos que yo conozca están pensando en tener jornadas pastorales al estilo de las jornadas mundiales que tiene la Santa Sede, jornadas pastorales en sus diócesis que giren en torno a la pastoral de las personas con adicciones. Y no solo reduciendo la adicción a el consumo de sustancias, es la más evidente, ¿verdad? Sino que reconociendo que la época que nos está tocando vivir nos mueve a ser muy ansiosos y ese puede ser un factor de riesgo para que surjan nuevas formas de adicción con nuevos objetos. Pastoralmente, ¿verdad? Lo he escuchado muchas veces y comparto la opinión, o sea, eh, indiferente, ¿no? Que el tema de fondo es que nos estamos volviendo en una sociedad extremadamente ansiosa, nos estamos volviendo adictos todos y que el objeto de adicción varía incluso de acuerdo a la clase social, la extracción social de donde uno viene y las oportunidades que pudo aprovechar o no. Entonces, también pensando en la perspectiva de la redacción de un manual pastoral, habrá que pensar en cómo modificar esos hábitos que hemos ido desarrollando como sociedad que nos empujan de algún modo a tener un estilo de vida de alto riesgo para que podamos ser y vivir con una adicción en nuestra vida. Sin perder la dignidad, necesitamos recuperar ese recorrido rápido por el magisterio para darnos cuenta que hemos venido acelerando el paso hacia las últimas décadas, tratando de acompañar más a estas poblaciones, cosa que no es tan sencilla, porque nosotros tenemos que luchar contra los estigmas sociales y laborales, los estigmas incluso eclesiales que las personas con adicciones todavía cargan. Y eso es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Allí yo creo que una parte de incidencia pública que el magisterio deja entrever es el tema de prevención, tratamiento, justicia, el rechazo a la legalización sin control del consumo de sustancias. Yo me quedaría por ahí para no agotar mucho el tiempo. Não está aparecendo o slide. Muchas gracias, Padre David, por esta charla que nos habla del magisterio de las drogas y las adicciones, porque en esta línea del tiempo que usted nos presenta nos ha permitido entender cómo la iglesia ha ido madurando su mirada pastoral ante esta realidad que nos da tanto dolor, ¿verdad? Gracias también por recordarnos la parte de la dignidad y cómo tenemos que ser una iglesia de salida, que tenemos que abrazar y mirar desde la misericordia y con misericordia. Pero también este recorrido que usted nos hace nos ayuda mucho a entender que no tenemos que hacer la pastoral solo en los templos, en los centros, sino que tenemos que salir al encuentro de las personas que más nos necesitan, a quienes les podemos dar consuelo, esperanza y por supuesto que fraternidad. Muchas gracias, Padre, por estas palabras y por esta presentación que nos ha hecho. Hemos llegado al final de este primer bloque, que son estas dos presentaciones tan ricas, y en esta segunda parte vamos a trabajar
con un padre que nosotros queremos mucho y que nos ha dejado una huella en el corazón de todos. El padre Charlie, quien nos va a orientar mucho en lo que vamos a hacer en el trabajo en grupo. Padre Charlie, con mucho cariño, bienvenido. Gracias, Jessica. Y es una alegría estar compartiendo con todas y con todos. Voy a dar un par de indicaciones nomás para trabajar en grupos. En primer lugar, ahora nos vamos a dividir en grupos de entre 10 y 15 personas cada grupo. Cada grupo lo primero que va a hacer es nombrar una secretaria o un secretario. Una persona que recupere lo que están hablando todos para después poder expresarlo en, en un plenario. Tengan en cuenta que la participación que estamos teniendo, nosotros lo que se hable en el plenario, como estamos grabando, lo vamos a desgrabar y eso va a ser material que va a ir al equipo de redacción. Entonces es muy importante la participación en este momento. Lo que hablamos en los grupos es lo que después llega, la síntesis de eso que presentan los secretarios es lo que después llega al equipo de redacción. Estamos diciendo que tenemos una media hora más o menos para trabajar y podemos hablar de cualquiera de los temas que estuvimos presentando, fundamentos antropológicos o cuestiones vinculadas al magisterio. Estos dos elementos son el motivo de charla, entonces les pedimos a todos y a todas reacciones sobre estos temas. Pero como son grupos de unas 10 personas más o menos, les vamos a pedir que nadie monopolice la palabra. Las intervenciones tienen que ser de 2 minutos más o menos y va a quedar un margen. 2 minutos son unos 20 minutos más o menos y va a quedar un margen para alguna otra cosita más, algún otro aporte. Media hora para trabajar, nos vamos a ir entonces a los grupos, reaccionamos a las dos presentaciones, pero también es importante que si ustedes piensan algo vinculado con la dimensión antropológica que hay que poner en juego, que lo traigan ahora. Algo que no se dijo, algo que es importante, tráiganlo ahora. Y lo mismo respecto del magisterio. Si hay alguna cita que te parece muy importante, es el momento para traerla. Así que esas son las indicaciones para trabajar. ¿Cómo nos vamos a dividir en grupos? Está silenciado. De... Sí, no, ahí lo hacemos de modo... Ah, perdón, Jessica, dale vos, dale vos. No, Max, te estaba dando la palabra. No, ahora haremos 7 grupos de modo aleatorio. Así que ahí Rocío, que los está armando, dale para adelante y ya cada uno de nosotros vamos a aparecer en pequeñas salas. Ok, entonces en No. cualquier momento, Max ya nos pasa para un grupo con las indicaciones que nos dio. Les va a salir en la pantalla algo que dice unirse a la sala para grupos pequeños y te dice en cuál sala está. Toca la parte de unirse y después Max hace que nosotros regresemos todos aquí para la ponencia. Esta es la parte que también es muy linda porque empezamos a vincularnos y a conocernos todos y también a dejar nuestro aporte en esto. Padre Charlie, vea qué montón de personas conocidas y queridas tenemos acá. Un Es que montonazo. el corazón se siente muy halagado con esas cosas. Entonces, adelante, Max. Ya todos se pueden ir a los grupos. Andrea, qué lindo es verla.
Hola, ¿cómo estás, Jessy? Qué gusto saludarte. Oh, qué gusto, Qué qué lindo gusto. ver tantas caras conocidas. Justo estábamos ahí con la hermana Alicia también en el grupo. Qué gusto. Un saludo enorme. Qué lindo que esté, Andre. Bueno, vamos a dar paso al plenario, pero antes quiero decirles que me tocó estar en el grupo 3. Estuvimos personas de Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, y realmente en estos espacios es donde sentimos que se está haciendo red. Sandra de Panamá, la última frase que nos dijo fue que la había sensibilizado todo lo que habíamos trabajado o lo que se había hablado en ese momento. Y dicen por ahí que existen momentos sagrados, a veces en el trabajo en grupo, a veces cuando empezamos a construir red, definitivamente son esos espacios sagrados. Vamos a dar paso a este plenario en el que cada grupo va a compartir las ideas principales que surgieron del trabajo realizado. Entonces le vamos a pedir al secretario o a la persona representante del grupo que durante 2 minutos nos exponga qué fue lo más significativo o las principales conclusiones. Recordemos, chiquillos y chiquillas, estar pendientes de los micrófonos. Recordemos estar pendientes de los micrófonos y tratar de poner muchísima atención, ya que cada aporte nos va a enriquecer a nosotros. Si quieren, vamos a iniciar con el grupo número 1. ¿Quién es el secretario, la secretaria o el representante de este grupo que Soy nos yo, trae soy yo. minutos? Hermana Benedicta, ¿cómo está? Ah, voy a empezar entonces. Adelante. A ver, ahí está. Ok. Entonces, nosotros fue un grupo muy lindo realmente, todo lo que dijeron, y todos coincidimos en que estamos aquí para aprender, ¿no? Y como dice Padre Lalo, sobre todo de aquellos que ya acompañan, ¿no? Tienen centros de acompañamiento. Marcelo de Santa Fe, Argentina, nos decía que es muy interesante porque nosotros somos una unidad y a veces queda relegada la parte espiritual. Él viene de una experiencia personal y dice que en la Facenda hay una vivencia importante del Evangelio, no lo debemos olvidar. Padre Lalo habló que es importante profundizar respecto a los contextos de seres humanos, donde los seres humanos se desenvuelven. Es diferente el contexto de un adolescente que viene de un barrio a otro que viene de un barrio Z. Entonces tenemos que saber diferenciar. La neurociencia también, nos decía el padre Lalo, que nos enseña sobre la carga que cada persona lleva en su ADN y eso debe ser muy tomado en cuenta. Y al final nos ayudó en un punto importante que, por ejemplo, en Perú no tenemos, que es la pastoral de los adolescentes, que hay que diferenciar de la pastoral juvenil. Lili de Colombia nos contaba que en su comunidad no conocía los documentos de la iglesia, está muy agradecida por este encuentro. Hablaba de integrar también lo terapéutico y lo preventivo, ¿no? Padre Euclides de Ecuador, es importante que los obispos se interesen en el tema y él ha sido convocado por el suyo y para asumir todos nuestra misión al respecto. Julio César de México le motiva mucho, hablo de la motivación que este encuentro le da y él está viendo en su vida diaria cómo ha aumentado el consumo en menores. Los centros trabajan, también nos contaba, solo una parte de la persona y no existe un tratamiento integral. No se puede reducir al ser humano en una sola de sus dimensiones. Liliana de Santa Fe, que no debemos olvidar a las familias. Ella trabaja mucho con las familias y ese es el grupo preventivo por excelencia. Miradi de Venezuela, que trabaja muy, muy lindo en esto, dice que es importante poner atención a lo que dijo Padre Lalo de las neurociencias. Silvina de Argentina nos habló también que la recuperación debe ser integral. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Benedicto. Qué montón de ideas lindas, qué montón de ideas se traen para este manual, ¿verdad? Definitivamente va a tener sello de calidad. Y me encantó ver cómo lo expuso, dando el país de cada persona, porque eso nos recuerda todos los que estamos aquí unidos. Muchas gracias, hermana. Grupo número 2. Bueno, nosotros hicimos una síntesis de todo lo Gracias. que hablamos cada uno. Fue un grupo con gente de Bolivia, El Salvador, Colombia, Argentina, Uruguay, parece sí, Uruguay. Bueno, consideramos que desde una mirada antropológica y pastoral comprendemos que las adicciones
no se pueden ver desde un punto de vista individual, sino una realidad compleja, ¿no? Multicausal, que afecta sobre todo el entramado social y comunitario. Le dimos mucha importancia a la comunidad, a esta comunidad organizada o no, la importancia de la comunidad organizada. Se entrecruzan en estos temas factores personales, familiares, económicos, espirituales. No se puede abordar desde un solo punto de vista, sino que debe haber una mirada integral e interdisciplinaria que articule la salud, la educación, el trabajo, la fe, todo. Consideramos, vuelvo a decir, que la dimensión comunitaria es fundamental, ninguna persona se salva sola, se pide un acompañamiento fraterno, un encuentro cotidiano, ¿no? Es necesario en situaciones de adicciones volver a ser reconocido en la propia dignidad. Eh, una pregunta se llama, de El Salvador, de Luis Torres del Salvador, que dice, ¿por qué si sabemos esto? En nuestra iglesia, él no dijo en nuestra iglesia, lo dijimos después, pero ¿por qué si sabemos esto, discriminamos, dejamos afuera al adicto? Si sabemos que somos dignos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué lo hacemos? Y después varios dijimos que en nuestra propia iglesia nos pasa que discriminamos, ¿no? Hablamos mucho del hospital de campaña, ¿no? Esta palabra del Papa Francisco, capaz de, dice, un hospital de campaña como capaz de acercarse a heridas, pero con ternura, sin juicios, sin prejuicios, ofreciendo contención. También hablamos de la dimensión social, eh, que expresa una profunda desigualdad, esta cultura por ahí del descarte, ¿no? Eh, la prevención también atravesó la conversación, la prevención comunitaria, que se convierte en una tarea colectiva donde todos somos responsables, no solamente de las víctimas, sino también de los victimarios. Y desde Brasil nos hacían hincapié, Ragne, en que se diferencie el narcotráfico de las víctimas, que el continente, nuestro continente, nuestra América Latina está atravesada por el narcotráfico, que tenemos que hacer una distinción ahí, que a veces en las discusiones no se no, ponemos a las víctimas como los que roban, como los, ¿no? Por ahí con la conducta del narco. Eso tendríamos que... Y, y me parece que esto hablamos. Tengo todo, después si hay que pasarlo, tengo lo que dijo cada uno, lo podemos mandar. Gracias, Ana Laura. Excelente como secretaria y como vocera. Bueno, Muchas gracias. Vamos con el grupo número 3. Representante del grupo número 3. Gracias a Isa que nos pasó el informe. No sé si puedo compartir. Creo que sí, aquí está. ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo o no se ve? Sí, Sandra, ese Sí. está compartiendo, claro. Ok. Tenemos acá fundamentos antropológicos. Somos el grupo número 3. Tuvimos diferentes países que ya se los mencionó Jessica. Y los puntos fundamentales pues, que tratamos fueron los siguientes, que somos integrales, no debemos olvidar todos los demás elementos, somos seres biológicos, seres sociales y seres espirituales. Es decir, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra convivencia con todos los demás que están necesarias y la parte espiritual que se tocó en los diferentes puntos. Todos somos dignos ante los ojos de Dios, independientemente de la persona que nos llega, con la problemática que nos llega, con los antecedentes que pueda tener. Todos somos dignos ante los ojos de Dios y todos merecen y merecemos un trato digno, un trato justo. Todos tenemos el mismo valor. Otro punto que se tocó es que muchas veces nosotros hacemos juicio de lo que vemos sin ver realmente el valor de las personas como son y fragmentamos a las personas. Ese fue otro punto que se tocó, es decir, que dentro de lo que hacemos nosotros tenemos que verlo como un todo en recuperación,
no ver solamente la parte física, no solamente ver la parte espiritual, aunque es importante y se mencionó que tener un encuentro personal con el Señor pues trae sanidad interior, eso nadie lo duda, pero sin olvidarnos que también nuestro cuerpo necesita cuidado, que nuestra mente también necesita cuidado. Dios nos clama en respuesta y es lo que nos pide la iglesia. Eso se habló también, que este es un clamor de la iglesia, el poder ayudar a los más necesitados, como se mencionó en la oración que se hizo al inicio, el poder ver a esa persona como parte, como una responsabilidad también que tiene la iglesia de poder aportar a las familias, al ser humano, a la familia y a la sociedad también. La familia, el punto 7 también dijimos que la familia debe ver a la persona como un ser con dignidad y su valor en el proceso de recuperación independientemente de todo. La familia es un factor protector indispensable, pero tenemos que preparar a esas familias. Tenemos también que trabajar con esa familia, porque si no trabajamos con la familia, pues les va a ser más difícil el poder ser factores protectores para sus familiares. Tener importante también el lenguaje que se utiliza, términos que estigmatizan. En el manual no debe incluirse ningún término estigmatizante como el adicto, el sinvergüenza, el drogadicto, etcétera. Porque las palabras, como dijo Jessica anteriormente, las palabras sí importan y marcan, y marcan. Importante tener claro el lenguaje pues ya lo hablamos, trabajar con la comunidad parroquial como apoyo en los casos en que las personas no tengan ese apoyo familia a tomar en cuenta para el manual. Esto es muy importante porque muchas personas pues lamentablemente no tienen apoyo familiar porque ya no se han visto muchos casos en lo personal. Muchas veces se ha intentado buscar familia de algunas de los usuarios, de las personas que atendemos, y no hay familia. Y si encontramos, nos piden que no los busquemos porque no quieren saber de ellos. Y es muy duro escuchar eso porque la familia pues no hay apoyo para ellos. Incluir en el manual, nos decía también Jessica, que no solamente que estén las capacitaciones enfocadas a lo que podemos hacer, sino que también nos digan cómo podemos hacerlo, que también se puedan plantear algunas soluciones, algunas estrategias de cómo podemos realizar el trabajo. A ver acá. Contemplar a quién va dirigido el manual, hacer un manual práctico que llegue a muchos entornos, que sea un manual para todos. Y aquí se habló también casi al final de que debemos tomar en cuenta que el problema de las personas con trastorno por uso de sustancia, el problema de la adicción, no es un problema solo de la familia, no es un problema de la comunidad, es un problema social y debía ser una política de Estado también. Entonces debemos partir también desde las comunidades de base, las pastorales, los entornos de las parroquias, las diferentes iglesias, para que los procesos pues puedan ser restaurativos y que puedan ayudar a todas las personas. Entonces la última propuesta fue la palabra restauración. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por ese resumen tan completo del grupo 3. Vamos a dar paso al grupo número 4. ¿Quién es el representante o el vocero o la vocera del grupo 4? Hola, buenas tardes. La Bueno, Tere. ¿Ya? voy a tratar de sintetizar un poquito lo que compartimos, que también fue bastante interesante como en cada grupo. Reconocer que el tema de la dignidad tiene que ser un tema irrenunciable en el camino del trabajo de este manual. Y bueno, pues también reconocer cómo en la segunda ponencia llama la atención este consumo problemático de drogas que tiene que ver más bien con las realidades de una sociedad como muy específica, ¿no? En el cual está presente la cultura del descarte, el individualismo, es decir, sugerir en este sentido la lectura de los signos de los tiempos con un tinte profético, que podamos responder verdaderamente a quién queremos restaurar, ¿verdad?
mejor partir de las sociedades que están como con problemas muy específicos y en base a eso poder regresar esa dignidad a todo ser humano. También, bueno, retomar el significado de que se hablaba de la dignidad o desde la persona como esa máscara, que aunque es algo que se marca desde un sentido antropológico, nos va también dando como esta realidad de cómo la persona se está vista hacia adentro, pero como en ese sentido de esconderse hacia lo que sucede a su alrededor o fuera de él. Entender que la dignidad humana tiene que ser una dignidad inclusiva y que no necesariamente se habla de estar dentro o fuera del templo, sino que hay que llegar a todo ser humano. Determinar que la dignidad se conoce en base también a la experiencia y a las buenas prácticas y parte siempre del amor, que no se puede saber o sentir digno si no se sabe amado, para después poder presentarle el Evangelio. El amor viene siempre de la mano con la dignidad. También la importancia de cómo entender al ser humano como esa unidad que ya nos comentaban en la ponencia. Nos platicaban en el grupo también desde la experiencia de algunos de los que estaban en nuestro grupo, pues la experiencia que se tuvo personal con las adicciones. Entonces, se hablaba de cómo cuando no se trabaja en esta unidad del cuerpo y el alma, pues las adicciones o las drogas toman el lugar, por ejemplo, del alma. Entonces ya no se encuentra sentido en nada de lo que se hace si no está, si no se está, pues en esa posición, ¿verdad? Si no se está drogado, etcétera, todo va perdiendo sentido porque suple en esta unidad las drogas, la instancia del alma, pues entonces ya es cuerpo y la adicción. También reconocer que ninguna persona nace malo, sino que pues es el entorno el que en este instinto por sobrevivir nos lleva incluso a perder este reconocimiento de la propia dignidad. Necesitamos ser más humanos, reconocer la presencia también de las redes de apoyo y el acompañamiento, ayudando a que esta dignidad sea redescubierta. Reconocer con claridad, y esto para el manual, quién es una persona, ya que muchas veces en las comunidades, al tener un tipo de adicción, pues se desvalora, ¿verdad? El ser persona del ser humano, entonces, pues aclarar que, que quién es una persona, ¿verdad? Obviamente todas las personas con esa dignidad, pues están llamadas a ser personas, ¿verdad? Qué importante en este documento se clarifique este concepto, reconociendo que en esa misma unidad nace la dignidad de cada persona y lo mismo sucede pues desde el propio magisterio. Reconocer también la riqueza de este gran trabajo que se está realizando y también el reconocimiento de la presencia de distintas organizaciones, ¿verdad? De ONGs que trabajan en este mismo sentido de las relaciones y los vínculos que van más allá de los templos. La importancia de que cada persona es única y sagrada. La dignidad de la persona es inclusiva, se repitió constantemente en el grupo, y hace lugar en la comunidad, que se convierte en familia, que recibe, abraza y acompaña toda la vida de la persona. Para ir terminando, resuena también pues la fragilidad, es decir, la fragilidad de cada persona y aceptando esta fragilidad podemos acompañar y ser acompañados. Eso nos humaniza. El reconocernos frágiles ante el otro nos ayuda a hacer fraternidad. Reconocer también que antes de ser hijos de Dios somos personas, es decir, se tiene una dignidad antes por ser seres humanos y esto puede ayudarnos a que esa barrera, a lo mejor de la religión o de la creencia, pues sea librada porque la dignidad viene desde el ser personas, desde el ser humanos, para así poder acompañar y encontrarnos con otros de manera fraterna. Y creo que ya no sé, Katia, si hay algo que se me haya pasado. Tere, No, creo que lo dijiste completo. Lo único que pondría yo de último fue lo último que nos dijeron de cuestionarnos por qué cuando el adicto se equivoca pierde la dignidad y cuando una persona que no es adicta se equivoca no la pierde. Cuando un profesional se equivoca no lo pierde. O sea, tenemos que cuestionarnos un poquito por qué hacemos esa diferencia y no deberíamos. Pero ok, todo lo demás, mija, perfecto. gracias, Katia. Muchas gracias. Vamos con el grupo 5.
voy a tener que hacer algo un poquito injusto, porque les di más tiempo a los primeros grupos y en estos últimos tres grupos necesito pedirles que seamos un poquito más concretos. Igual, como nos decía el padre Charlie, este material va a estar, se va a recolectar absolutamente todo para el uso del manual. Vamos con el grupo número 5. Bien, me tocó a mí ser hacer la secretaría. Bien, Soledad Olave, de Uruguay. Bueno, mira, nuestro grupo, todos los participantes obviamente están de acuerdo en poner como centro, es decir, que está bueno que en estas publicaciones quede la persona humana como centro, ¿no? Todos fueron refiriendo lo importante de la unidad, de la integralidad, del aspecto relacional, todo eso. Me pareció interesante, digo, que todos fueron como diciendo qué consecuencias tenía eso, es decir, en qué nos cambia la actitud en la tarea concreta de acompañamiento, prevención, educación, etcétera, tener esa visión, ¿no? Es decir, una visión de esperanza, de ver el centro de la persona, de ir al encuentro del otro, es decir, fueron dando todos como diferentes ejemplos, ¿no? Después también otro tema que se analizó fueron, bueno, cuáles son los factores que iban haciendo, digamos, que la persona perdiera esa identidad de persona humana hacia sí mismo o en la visión del otro también. Y bueno, ahí aparecieron desde factores más macrosociales como confusiones, inclusive de lo que es la identidad, de llamar persona humana o seres humanos a realidades que no lo son, hasta como animales o cosas así, se dieron ejemplos. También, digamos, carencias, vacíos de amor, fallas, etcétera, históricas en la vida de la persona, la importancia del estigma social. Bueno, fueron como apareciendo diferentes elementos que iban haciendo que de repente la persona se olvidara de quién es y que es una persona humana, todo lo que vimos, ¿no? Se dijeron expresiones, por ejemplo, como personas que están rotas, dolidas, etcétera, etcétera. Y después, bueno, otro elemento que me pareció interesante era, bueno, la importancia de la prevención, ¿no? Mm, de que lo ideal sería prevenir estos temas y no solo trabajar cuando ya la persona está complicada. Un elemento también capaz un poco diferente era el tema de, em, digamos, las decisiones que va tomando la persona también en ese camino de irse complicando con el consumo de drogas, ¿no? Como que el aspecto de la libertad tiene que estar capaz que más presente o dicho específicamente. La persona va tomando ciertas decisiones más o menos voluntarias, conscientes, más o menos influidas, etcétera, va como cediendo a tentaciones también. Es decir, el elemento de la tentación me parece que es fundamental tenerlo en cuenta y varios compañeros lo fueron diciendo de diferentes maneras, de cómo, bueno, vamos eligiendo un camino fácil, un camino que se nos aparece lindo y que, bueno, no es tal, en definitiva, ¿no? Y una cosa que a mí, bueno, no me dio el tiempo de decirlo, porque como era yo la que escribía, me parece importante, por lo menos en las conversaciones, cuando yo voy escuchando muchas veces, cuando doy clases también de estos temas, ¿no? Se habla mucho de los jóvenes, en realidad esto pasa a cualquiera, de hecho hay más consumo en adultos que en jóvenes, digo, tener en cuenta todas las edades, no solo una edad en particular. Y después lo otro importante que varios dijeron es el desafío cuando hablábamos del tema de la integración de las diferentes dimensiones de la persona. Si bien nos parece obvio y todos de acuerdo, en cualquier texto eso está, incluso en los textos científicos está, no solo en los nuestros de iglesia, pero después en la práctica no siempre es tan fácil, ¿no? Seguimos viendo reduccionismos constantemente y no siempre diseñamos nuestros programas de intervención teniendo ese espacio para poder ver la integralidad, esa coordinación. Entonces, después en la práctica a veces no siempre se da. Eso es un tema interesante. Y lo otro también que me parece importante resaltar, esto no lo dije en el grupo, pero me lo quedé pensando y bueno, ya que me tocó hablar, em, también hay muchas personas que en este momento, en un momento de su vida, no están sufriendo por el consumo, la están pasando bomba, perdón la expresión, un poco así. En determinado momento lo hacen por diversión y son agentes de promoción del consumo de drogas, ¿no? Y son agentes digamos, que creo que tenemos que pensar en eso de la responsabilidad de cada uno de lo que hace. Por eso el eje libertad, responsabilidad me parece que tiene que estar presente en algún lugar. Después se ve cómo, ¿no?
Pero bueno, lo que uno hace tiene repercusiones, ¿no? Y no solo somos víctimas de situaciones, sino que también tomamos decisiones y generamos realidades con las decisiones que tomamos. Y bueno, a veces generamos problemas también nosotros como profesionales cuando nos equivocamos, etcétera, etcétera. Me parece que ese tema de libertad y responsabilidad es muy importante, ¿no? Y promocionar eso. El narcotráfico no existe porque sí, es porque hay alguien que compra drogas. Entonces, bueno, tener en cuenta ese aspecto me parece relevante también. Claro, Soledad, Pero bueno, fue muy rico el intercambio de todos, muy, muy lindo. qué dicha que lo dijiste al final, porque va a quedar entonces también anotado. Muchas gracias, Soledad. Vamos con el grupo número 6. Les vamos a Gracias, robar unos Jessy. minutitos Te- extras. En, André. en nuestro grupo tuvimos dos personas. Estuve yo tomando algunos apuntes y también Calixta de Panamá, Calixta Balmaceda. Si te parece, Cali, puedo mencionar algunas cosas y después tú puedes complementarlo. Pero bueno, primero felicitar porque ya se han abordado varios de los temas que hemos estado conversando. Esta es una gran iniciativa. Hay muchísima gente bueno, que ha traído comentarios muy interesantes, sobre todo, y la primera palabra que salió durante nuestra conversación fue el de ver al ser humano con dignidad, ¿no? Después también enfocarnos en el tema del estigma, que seamos muy cuidadosos en cuanto al lenguaje que usamos para referirnos a las personas. El padre Gabriel mencionó y dijo, si no sabes amar, no eduques. Si no sabes lo que es el amor, entonces no puedes estar trabajando en este tema. Entonces eso creo que nos impactó mucho y de hecho resaltamos esta oración. También se habló muchísimo de la esperanza, que la esperanza es ese motor silencioso que impulsa a seguir adelante cuando todo parece que está incierto, cuando no ves ni que queda nada de esperanza. También algo interesante que se habló es que hablemos de la importancia de la iglesia, ¿no? Que la iglesia está ahí para ayudar a la gente. Em, También se habló de que la iglesia está en todos esos lugares donde a veces el Estado no está. Y también se abordó el tema de la importancia del trabajo que realiza la sociedad civil. Bueno, tuvimos un par de cositas más acá. Se habló del origen divino del ser humano, también de la unidad del cuerpo y alma, también de la libertad y responsabilidad de cada persona, de la vocación al amor y a la comunión. Y nuevamente hablamos de toda la importancia que tiene el ser humano en este proceso, de la importancia de ver al ser humano en este proceso, de respetar esa dignidad y de que cada ser humano es único y que Dios ama a cada uno de ellos. Cali, no sé si quisieras agregar algo más a los comentarios. Bueno, y si no, sé que no tenemos mucho tiempo, Jessie, o sea que podemos seguir Muy, adelante. muy bonitas las conclusiones y las frases que nos traes a reflexionar. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos con el grupo número 7. ¿Qué se nos hizo el grupo número 7? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Bien, hermana Cecilia. sí, ¿qué tal? Me tocó compartir, bueno, con varios hermanos de Argentina, de Venezuela, de El Salvador, creo que era. Eh, y bueno, un poco estuvimos haciendo eco de lo que nos resultaba la mirada esta de la antropología, ¿no? Cómo debemos tener una mirada más de acompañamiento y no desde una actitud reduccionista, cómo esta concepción antropológica tiene que tener también una relación de coherencia entre la lectura y la pastoral, porque una antropología real da respuestas reales, mientras que una antropología reduccionista da respuestas reduccionistas, ¿sí? Por lo tanto, esta mirada reduccionista también es incompleta. Veíamos también esto de cómo las adicciones muchas veces están
vinculadas también con alguna salud, con temas de la salud mental, ¿no? Necesitamos también tener un cambio de mirada que envuelva también todas las facetas de las personas, que a la vez esta persona tiene muchos matices, ¿no? Por lo tanto, necesitábamos también tener una formación como integral, ¿no? Eh, Veíamos cómo las situaciones complejas de los países afectaban a las realidades de las personas, ¿no? Y qué importante que es tener en cuenta también cómo la persona con todo su contexto es la persona que hoy se nos presenta, es el hermano que hoy está, ¿no? También veíamos el tema de la espiritualidad dentro de este proceso de recuperación, la importancia de la comunidad como una familia, tener presente también que tenemos un Dios familia, tener en cuenta, una de las hermanas decía, cómo necesita también la actualización en esta problemática y que la complejidad del ser humano también nos permite que podamos, necesitamos realmente dar a esta complejidad del ser humano respuestas desde múltiples contextos, ¿no? Veíamos que, bueno, este manual también pueda tener esto, desde distintos contextos, una respuesta y una ayuda, ¿no? Qué importante que es tener el valor y la valentía para arriesgarnos y crear contexto de humanidad. Eh, Veíamos que es importante también el valor de la familia en este proceso y también acompañar a las familias, ¿sí? Que no es lo mismo las familias de las personas que están en situación de calle, a acompañar a las familias que están en situación de calle, como las familias que están, de los jóvenes que ya están en este proceso de recuperación. Eh, una de las frases también que salió fue que tenemos una iglesia que no tiene que renunciar a un ser que ama, ¿no? A una persona que ama. El padre nos compartía también que, que necesitamos una sencillez en el manual para que podamos dar respuestas concretas, sí, con una antropología que se vuelva significativa también, ¿no? Que podamos tener una mejor interpretación para brindar una mejor respuesta, ¿no? Eh, y cómo esta antropología cristiana también nos ayuda en nuestra vida y nos ayuda también para la vida de los demás. Bueno, nosotros estuvimos también con el padre Charlie, así que también nos dio algunas tentaciones que se nos puede presentar en este camino desde la antropología, ¿no? Una de las tentaciones es solo quedarnos en la voluntad, que sea solo cuestión de voluntad, que sea solo cuestión, otra de las tentaciones, que sea solo cuestión del conocimiento, otra que quite todo lo que es el cuerpo, todo lo humano. Otra de las tentaciones es quedarnos con un vacío y que ese vacío solo lo llene en la espiritualidad, el alma, ¿no? Después caernos en un materialismo y otra que quede solo en una cuestión individualista. No sé si hay algo más por ahí, Carmen, no sé si desea agregar algo más. Todo Hermana, muy bien, completa. hermana Gracias. Cecilia, muy bonito el resumen que nos hace y es cierto lo de las tentaciones. Gracias por este tiempo que se han extendido. Gracias porque ha sido por el entusiasmo y por la pasión que ponen en estos encuentros. Definitivamente todos los aportes son muy valiosos y van a ayudar a dar forma al manual de pastoral de las adicciones. Hay una frase que recuerdo para terminar que dice que cuando nos reunimos y construimos estas cosas en este tipo de encuentros es cuando la fe se hace un servicio y cuando la palabra se hace un encuentro. A través de las palabras nosotros definitivamente nos vinculamos. No podemos terminar ningún trabajo pastoral, ninguno va a estar completo si no se entrega al Señor. Entonces, para poder finalizar, después vamos a darle unos minutitos al padre Charlie para que nos invite al próximo encuentro, pero antes de poder finalizar, vamos a darle la palabra a Katia Tullón, que trabaja en el Buen Samaritano de Panamá y que nos va a acompañar con una oración para que nosotros podamos seguir siendo una iglesia de salida y para que todo lo que trabajamos hoy sea significativo para el manual. Katia. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido reunirnos el día de hoy. Te agradecemos por haber puesto en nuestro camino a todas estas personas maravillosas que con sus experiencias
e inmenso amor se conviertan en instrumento de tu misión para ayudar a aquellas que no tienen la ayuda que necesitan. Señor, permítenos que juntos como hermanos y como comunidad alcancemos logros que a veces parecen inalcanzables. Te pedimos, Jesús, que nos guíes siguiendo tus huellas, para que de la mano llevemos a nuestros hermanos que sufren el flagelo del consumo de sustancias adictivas hacia la luz inspiradora. Te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría, de fuerza, de resiliencia y de amor para seguir esta maravillosa misión de Dios, ayudando a todas las personas que viven esta enfermedad de consumo de sustancias. Convierte nuestro cansancio en fortaleza, nuestra tristeza en alegría, nuestra desesperanza en esperanza y nuestra frustración en triunfo. Señor, ayúdanos con herramientas bendecidas por tus manos para que las usemos con sabiduría y nos permitan alcanzar los corazones de aquellos que nos necesitan tanto y de los que nos pueden ayudar a cumplir tu obra de misericordia, para que nuestros hermanos que están en abandono por su enfermedad encuentren el amor. También te pedimos, Señor, que protejas y bendigas a este grupo de personas maravillosas. Dales salud, fortaleza y unión para que de la mano nos apoyemos con nuestros conocimientos y experiencias, enfocados en el mismo destino de recuperación y amor de nuestros hermanos sumidos en la adicción y sus familias. Protege, Señor, nuestros países, nuestro mundo, nuestras mujeres, hombres y niños, para que la situación de la adicción que nos une hoy no se siga propagando y que por tu infinita misericordia, que desde este grupo de hermanos unidos por tu fe, se propague la sanación, la esperanza y el amor de Dios. Amén. Gracias, Katia, por esta oración. Para que nuestra voz, nuestra experiencia y el sentir de todas las comunidades de América Latina y el Caribe siga estando viva, tenemos que hacer una red. Y hacer una red es precisamente eso, encontrarnos, escucharnos y caminar juntos. Entonces invito al padre Charlie para que nos cuente del próximo encuentro que vamos a tener. Padre Charlie. Gracias, Jessica, muchas gracias. Y recién Keira decía en el chat, decía, es importante que las personas que tienen problemas de consumo hagan parte de este proceso. Y es fundamental. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Entonces, es fundamental que las personas que tienen problemas, que tuvieron problemas, las familias involucradas, hagan parte de este proceso, sin duda. Próximo encuentro va a ser el 4 de noviembre, el martes 4 de noviembre a la misma hora, y vamos a trabajar las dimensiones de la persona humana. En este tiempo vamos a hacerles llegar un documento para que podamos pensar, un documento que estuvimos trabajando con CICAD OEA y la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones, para que podamos pensar en función de esa base, pero denle para adelante. O sea, es solamente un piso. Entonces, el próximo 4, martes 4, a la misma hora, nos encontramos y nos vamos a dividir en grupos. Va a haber un grupo sobre la dimensión biológica, otro grupo sobre la dimensión espiritual, otro grupo sobre la dimensión psicológica y otro grupo sobre la dimensión social. Gracias. Gracias, padre. Bueno, padre, muchas gracias. Y antes de cerrar, darle las gracias a Andrea, la CICAD, porque la vimos hoy compartir en el grupo, pero sabemos que la participación de ella, el apoyo de ella a este proyecto es fundamental. Que tenga muy buenas noches y muchas gracias por estos 15 minutos extra. Un abrazo inmenso y nos vemos el 4 de noviembre. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Gracias, buenas chao. noches. Hasta luego. Gracias. Chao, Buenas chao, noches. gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, gracias.